de Valvoline. Soy, bueno, soy piloto de rally ya con más de 15 años de experiencia. Soy piloto Valvoline desde el año 2012, ininterrumpidamente. Corro aquí en el Perú y he ganado 6 veces el título nacional de rally en diferentes oportunidades y 6 veces también mi categoría en el Rally Caminos del Inca, que es el más prestigioso en el Perú. He ganado también una vez la clasificación general en esa carrera, el 2019. He corrido el Rally Dakar aquí en el Perú el 2019 también. Y soy campeón de cross country de ese mismo año, ¿no? Y este año hemos tenido igual una buena temporada. Eh, Mi carro es un Toyota GT86, tiene un motor de 2 litros, que lo he corrido con turbo y sin turbo, originalmente viene sin turbo. Hemos corrido durante 4 años con el motor con turbo, súper exigido. La caja de cambios que usa no es la original, es una caja de cambios de tipo mecánica secuencial, no usa sincronizadores, por lo tanto necesita un lubricante de primer nivel. Y además el diferencial, la corona posterior, tiene un autoblocante, tiene un blocaje que es muy agresivo, muy fuerte, y tanto el motor, que siempre está sometido a altas temperaturas, como la caja de cambios y el blocaje, están muy exigidos, sobre todo en carreras como Caminos del Inca. Entonces tengo que tener un buen Excelente. lubricante y eso no lo puedo dejar al azar, ¿no? Y por eso es que los éxitos los he empezado a tener más frecuentemente desde que me acompaña Valvoline. Me da mucha tranquilidad y ese es un gran resumen de mi éxito deportivo en estos años. Excelente, Lucho. Pucha, ahí. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de tu vehículo que es preparado, ¿sí? Porque entiendo que para las competencias que ustedes manejan, tiene que ser un vehículo pues con alta performance. Y como tú bien mencionas, ¿no? Tiene que soportar altas temperaturas, probablemente altas cargas. Entonces, el lubricante y todos los componentes que sean, bueno, de mantenimiento en el caso del preventivo, tienen que soportar eh, todas estas condiciones, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como marca, pues, estamos muy contentos de poder acompañarte en esta aventura, por así decirlo, en estas competencias y siempre felizmente nos traes muchos logros, nos das muchas alegrías en ese aspecto. Y bueno, por favor, a ver si por ahí me comentas de repente cómo haces para seleccionar un lubricante para tu vehículo, ¿no? Que entiendo, como tú bien mencionas, es modificado. Sí, bueno, una forma muy fácil de poder elegir el lubricante es remitirse a lo que recomienda el fabricante. Correcto. En el caso del motor, el motor, si bien es cierto, nosotros lo hemos modificado para que lleve turbo en los años previos. eh, el motor de por sí pide un lubricante que no sea muy grueso. El tema es que cuando estamos sometidos a muchas horas de competencia, el aceite llega más o menos a 130 grados. Entonces, y está a ese nivel durante mucho rato, y, y es un motor que necesita que haya mucha presión de aceite. O sea, el aceite no puede ir cayendo en su viscosidad con el paso de los minutos, porque necesita mucha presión de aceite para poder activar los ejes variables, los ejes de levas variables, y además, de lo contrario, los buzos, que son ya los reemplazos de los balancines, dejarían de trabajar bien, con lo cual el motor se iría a un mal funcionamiento. Entonces, tengo que tener un aceite que si bien es cierto no sea muy grueso, pero que tampoco sea excesivamente delgado. O sea, yo podría elegir entre un 5W30, pero sé que después de 40 minutos de carrera me van a empezar a sonar los buzos del motor, clac, 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 y no es muy agradable. Sí, sí. Y sí, se me va cayendo la presión de aceite y me sube muy rápido la temperatura. Entonces, lo que decidimos es usar un 10W60. El aceite premium que tenemos con Valvoline es el BR1 Racing, y en la viscosidad 10W60, ¿no? Tal vez cuando tenemos que encender el carro
en ciudades muy frías, de altura, como por ejemplo Cusco, Puno, eh, sí se siente que el aceite está un poco pesado a la hora del arranque, pero, pero a los pocos minutos cuando ya está en carrera ya se normalizó todo, ¿no? Entonces podemos andar 3, 4, 5 horas en carrera y el motor va bien, ¿no? Termino la etapa y el motor está tranquilo, ¿no? Lógicamente lo ayudamos también con un radiador de aceite, pero comprendiendo que son situaciones de competencia. Sin radiador de aceite, sí el aceite tendría un desgaste mucho mayor y mucho más rápido, ¿no? Pero casi no hay autos de carrera que no contemplen un radiador de aceite, por la cantidad de Claro, tiempo que están sometidos. por la misma exigencia que tienen ustedes en cada competencia que participan, ¿no? Y qué bueno Por ahí que hables un ejemplo, poquito. Sí, sí, continúa, por favor. por ejemplo, yo me acuerdo haber tenido un par de oportunidades en las que ya por el mismo desgaste de la ruta de carrera, por ahí que por la vibración se terminaba haciendo una pequeña rajadura en el radiador de aceite y teníamos que anular el radiador de aceite, ¿no? Y sí se notaba un aumento de temperatura, pero lo que hacíamos es al final de la carrera cambiar el aceite, Cambiar el ¿no? aceite. Y se nota que el aceite sí ha sufrido un poco, pero sí me da la tranquilidad de que no salen, a la hora que revises el motor, no te salen los metales arañados, o sea, todo está en su sitio y eso en el automovilismo es clave, ¿no? El tema de la lubricación. Y en la caja de cambios, igual, en la caja de cambios sí usamos un aceite especial. Nosotros hemos encontrado el FlexFill, el full sintético, que es para cajas de cambios. Y en caja usamos el 75W140, que es muy grueso, pero la caja de cambios le exprime todas las capacidades al pobre aceite y el aceite está en capacidad de aguantar, ¿no? Y para el blocaje ya no usamos tan grueso, pero el blocaje sí usamos el 75W90. eh, Igual también, lo que buscamos también al final de cada etapa, por ejemplo, de Caminos del Inca, que hemos estado a 6, 7 horas de exigencia, sí, todos los lubricantes los cambiamos, por precaución, ¿no? Para que otra vez salga el lubricante fresco. Entonces, lo que buscamos es que el aceite aguante todo el día de carrera sometido a altas temperaturas, a altas presiones, y ya con eso estamos tranquilos cada etapa. Excelente, Lucho. Y ahí, como, bueno, estaba haciendo el comentario de que, como bien comentabas, tu motor normalmente está a 130 grados de temperatura, que es más elevado que lo general, ¿no? Normalmente un vehículo común o particular que esté en un recorrido promedio, por así decirlo, trabaja entre 90 a 100 grados de temperatura, ¿no? Entonces, tú sí necesitas un lubricante que el índice de viscosidad sea alto, la viscosidad también a altas temperaturas también tenga un grado de viscosidad mayor, obviamente, para evitar justamente esa caída de presión o esa pérdida de viscosidad, ¿no? Excelente los tips y los comentarios, Lucho. Ahí particularmente creo que ya un poquito entra la experiencia, ¿no? Que tú tienes, que tiene tu equipo probablemente de mantenimiento y lo que menos busca creo, cualquier competidor es no terminar la carrera, ¿no? Creo que ese es creo que al menos terminándola ya es un logro, ¿no? Por la exigencia que tienen estas competencias, ¿no? Lo que pasa es que terminar la carrera es lo único que te puede asegurar que eventualmente la puedas ganar, ¿no? Yo he Correcto, tenido correcto. carreras en las que he podido ganar de punta a punta y hay carreras también en las que tal vez no he venido muy bien, pero por el hecho de haber logrado ir hasta la meta, de repente te encuentras con que en los últimos kilómetros el que iba puntero o tus rivales caían por una u otra cosa. Y ahí es cuando tú te das cuenta de lo importante que es pensar en terminar una carrera. Te puedes encontrar con un triunfo, con los puntos que te dan el título del campeonato, ¿no? Entonces, la confiabilidad en la disciplina que yo hago, que es rally, es número uno. Y para eso todos los componentes que usamos tienen que ser de primera calidad, porque no podemos dejar nada al azar. Excelente, Lucho. Bueno, por mi parte, te agradezco el espacio, el tiempo que nos estás brindando en realidad
Para mí, de verdad, es un gusto poder, soy admirador tuyo, para todas las Gracias. competencias que has tenido en Caminos del Inca. Te he visto incluso en el Dakar. He seguido ahí la competencia del Dakar cuando estuvo acá en Perú. Creo que el nivel de exigencia es incluso mayor probablemente al del Caminos del Inca, ¿no? Sí. Por todos el nivel de competidores que vienen aquí, que, bueno, que vinieron aquí al país y que congrega el Dakar, ¿no? Entonces, me imagino que ha sido una experiencia. De repente nos puedes contar un poquito ahí del Dakar, Luis. Sí, sí. A ver, el Dakar comparado con Caminos del Inca, a ver, Caminos del Inca es como caminar por la calle a empujones, ¿ya? Y el Dakar es como que te tiran al piso y te agarran a patadas. O sea, el Dakar todos los días hay carrera. La carrera sí, encima que la hacen en el mes de enero. Bueno, ahora corre en Arabia Saudita, que es que en enero no es tan caluroso como en el verano que tienen ellos allá a mitad de año. Pero en el Perú, cuando yo la he corrido, estábamos en el desierto de Ica a 35, 38 grados y, y no corre aire y estás con la arena que está caliente, la camioneta que está caliente por dentro, eh, y todos los días hay carrera. Solamente hay un día de descanso después de 5 días de carrera. Entonces, y uno lleva el uniforme, ¿no? No corres con polo y short, corres con un polo antiflama, el Ah, uniforme correcto. antiflama, que es el enterizo, una balaclava, que es especie de pasamontañas que nos ponemos, más el casco, más los guantes, ¿no? Y encima estás dentro de la camioneta y bajo presión, porque la ruta no es una ruta de paseo, es una ruta de atravesar dunas y ríos y huaicos en zonas agrestes. Y a todo eso hay que sumarle, pues, que puedes tener por ahí una llanta baja, una subida de temperatura, ¿no? En fin, tienes que estar preocupado un montón de cosas. Y todos los días, desde temprano hasta la noche, desde temprano hasta la noche. Pero sí, como experiencia es muy bonita porque deportivamente a uno lo exige mucho a poder llevar un buen manejo y cuidar el carro y poder llevarlo hasta el final. Y personalmente también te deja mucho aprendizaje, que es las carreras en el desierto es prácticamente estar superando obstáculos naturales todo el tiempo y eso te refuerza el concepto de que uno siempre tiene que intentar dar lo mejor de sí para poder lograr los objetivos, ¿no? Y que si por ahí no puedes lograrlo a la primera, tienes que volver a intentarlo, ¿no? Si yo no puedo cruzar una montaña de arena, una duna, a la primera tengo que ver la manera de superarlo, o si no, mejor me regreso a mi casa, ¿no? Entonces, estar en esa constante prueba, o, lógicamente es más entretenido que otras situaciones de la vida, pero estar en constantes pruebas que te pone la ruta, te da una confianza en ti mismo que es muy importante. Y a mí me ha tocado atravesar el desierto de noche, todo el desierto de Ica de noche, solo. Y encima ahí me había golpeado en la mañana, me sentía mal y lo hicimos, ¿no? Y cuando lo terminamos dijimos, wow, o sea, ¿a qué niveles puede llegar una persona cuando tiene ganas de lograr su objetivo? ¿No? Y esos son los aprendizajes que yo más valoro del automovilismo. Sí, yo en realidad, bueno, como te decía, sí lo pude ver por televisión, ni siquiera estuve en Ica para poder sentir un poquito ahí el clima. Creo que es uno de los principales retos también, ¿no? Como tú decías, todo el uniforme que ustedes traen por un tema de seguridad, entiendo. Pucha, la temperatura interna debe ser bastante sofocante, ¿no? Y mucha gente creo que se quedaba recién en el inicio, incluso de la carrera, ni llegaban al primer día. Entonces, el nivel de exigencia es enorme, es enorme. Y me imagino que la preparación que ustedes tienen como pilotos, como corredores, pues es muy fuerte, ¿no? Es muy brava. No, y fíjate, te comento algo porque creo que aquí en la reunión estamos también de ver mucha gente que sabe mucho de mecánica, ¿no? Que les interesa un poco saber anécdotas de reparaciones. Eh, Nosotros, para las carreras, sobre todo cuando son carreras largas, siempre buscamos de hacerle un overhaul al carro, o al carro en la cara de la camioneta. Entonces, tratar de poner toda la cantidad de piezas nuevas que nos permita el presupuesto.
Y una de las cosas que uno no pone nuevo, que uno sí pone nuevo, digo, son los soportes de motor. Pero por inexperiencia, pusimos los soportes así como vienen originales, y en verdad hay que hacerles un refuerzo con poliuretano porque tienen que ir bien, bien rígidos. Terminamos la primera etapa, no nos dimos cuenta que los soportes de motor estaban gastados. Y partimos la segunda etapa, y yo empecé a sentir la palanca de cambios que estaba fuera de posición. O sea, yo metía quinta y le tocaba la pierna al copiloto, o sea, la palanca de cambio estaba por ahí. Y bueno, lo tuve como una anécdota hasta que de repente bajo a una zona del desierto que era una playa, un playón enorme, y veo que la temperatura del motor estaba en 110, o sea, arriba, arriba. Paramos, resulta que no tenía refrigerante. ¿Qué había pasado? Se había movido todo el motor con los soportes vencidos, y con la paleta del ventilador del motor de la Hilux, se había hecho un hueco en la manguerita de la tina del radiador. Y uno dice, pues bueno, ya perdí. No, perdí nada. Nos pusimos a caminar por la playa y encontramos un tubito de plástico. ¿Ya? O sea, uno siempre tiene que combatir la basura que encuentra en el desierto, pero esta vez la basura nos dejó la Te jugó solución. a favor. Sí, un tubito de plástico. Y bueno, sacamos las herramientas, una cuchillita, cortamos la manguera, el tramo roto, conectamos con el tubito los dos lados de la manguera, y ahora faltaba rellenar de agua el radiador. Y estás al frente de la playa, pero si tú le metes agua de mar, el motor te va a durar 5 minutos, pues. Ponte a buscar agua. Y felizmente había una choza de pescadores de la zona, y tenían su cilindro con agua, agua limpia, para poder lavar el pescado, ¿no? Para poder tomar agua. Claro. Y bueno, nos prestaron agua, llenamos, purgamos, dejamos que bote sus burbujas todo el sistema de agua, y así pudimos acabar la etapa, Ah, ¿no? mira. Llevamos 2 horas así, pero pensamos que estábamos ya rendidos, y pudimos acabar. Fíjate cómo una cosa tan sonsa como soportes de motor originales te pueden terminar llevando a que rompas una manguera de radiador, ¿no? Y bueno, lo Sí, pudimos claro. solucionar. Mira, qué bonita experiencia, Lucho, a ti, a tu equipo. Eh, mire, es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando por ahí nos falla el carro, la moto, mirar a los costados, ¿no? A ver qué podemos hacer, al menos los que... Conviertes en MacGyver. Sí, ¿Ah? sí, un poquito de experimentar, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar, pero son bonitas esas experiencias, como tú dices, es una bonita anécdota, y el hecho de haber estado en el Dakar, pues creo que a cualquiera nos llena de orgullo, ¿no? Y personalmente, como te decía, el hecho de que representes a Valvoline, eh, más allá del tema de la admiración, pues una alegría enorme poder contar contigo en el equipo. Bueno, Gracias, Lucho, Javier. ya no te quito más tiempo en realidad. Te agradezco mucho el tiempo brindado, la participación. Igual, bueno, yo voy a continuar con el tema técnico, por así decirlo, para el tema del que vamos a tocar el día de hoy en el foro. Y una vez más, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Sé que tienes una agenda bastante apretada y nos has podido brindar este tiempo para compartir estas anécdotas, estos tips con nuestros con nuestros participantes. Te mando un abrazo desde aquí, Lucho. Espero poder encontrarnos pronto. Gracias, Javier. Gracias y encantado. Y cuando quieras, te vuelvo a acompañar. Disfruten la charla hoy día y recuerden que están trabajando con Valvoline, están trabajando con el aceite original. Excelente, Lucho. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate. Bueno, amigos, estuvimos con Luis Alaiza, nuestro corredor y nuestro embajador Valvoline para los vehículos, en el caso del sector liviano, famoso corredor aquí en Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema de el PCMO, los Passenger Car Motor Oil, o los motores de vehículos de pasajeros. Recomendaciones, bueno, como siempre, revisar el tema de mantener apagado su micrófono, encenderlo en el momento de realizar alguna pregunta. Recuerden que vamos a tener un espacio para cualquier consulta que ustedes tengan, o si no, si es que por ahí tienen alguna duda o pregunta dentro del tema, por favor, levantan la manito. Vamos a tocar los temas de composición y formulación de un aceite lubricante, la selección del lubricante, cómo voy a seleccionar el aceite adecuado, los aceites para el servicio liviano y preguntas en la parte final.
¿Por qué elegir Valvoline? Bueno, yo siempre empiezo con este tema porque en realidad lo que buscamos es fortalecer la marca dentro de ustedes y que nos ayuden también ustedes a hacer mención de la historia un poquito de Valvoline, ¿no? Nosotros como marcas tenemos más de 155 años en la fabricación y elaboración de los lubricantes. Fue fundada en el año 1866 por el doctor John Ellis y estamos presentes en más de 140 países. Tenemos distribución en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, África e incluso en Australia. Somos la primera marca en lo que es la fabricación de lubricantes, somos la marca líder del mercado de Estados Unidos y recordarles siempre que Valvoline es la marca de lubricantes más antigua del mundo. Tenemos una alianza global entre Valvoline y Cummins como fabricante de motores, y esta alianza global la tenemos desde el año 1995. Hemos desarrollado tecnologías y productos en conjunto, como es la línea Premium Blue. Tenemos la ventaja de poder contar con esta alianza, es que realizamos extensivas pruebas de laboratorio de motores y en campo real, dentro y fuera de ruta. En el caso también, en este caso también somos la única marca de lubricantes que tiene una alianza o un trabajo en conjunto con un fabricante de motores. Ninguna otra marca, ya sea Top o ya sea la marca que sea, no tiene este tipo de alianza. Lo que nos permite es poder comprobar el buen desempeño de nuestros productos ya que tenemos estos motores a la mano. Cummins recomienda el uso de lubricantes Valvoline en sus motores. Recuerden que Cummins es el mayor fabricante de motores a nivel mundial, no solamente en el Perú ni solamente en la región, es a nivel mundial. Cummins les fabrica motores a International, a Freeliner, por ejemplo, a los vehículos Fotón, también incluso a los Modasa. Entonces, está presente en la mayoría de vehículos o equipos pesados. Tenemos un amplio portafolio en el mercado, que tenemos lubricantes para motores de vehículos para pasajeros, para servicio pesado, tenemos para transmisiones, engranajes, tenemos aceites para motocicletas que cumplen con las especificaciones de Hasso, recuerden que esto lo vimos en el foro anterior, tenemos refrigerantes y anticongelantes con la línea Cerex, tenemos productos para frenos, embrague y dirección asistida, los DOT 3, DOT 4, dependiendo de lo que requieran los vehículos. Tenemos grasas, multipropósitos, grasas industriales, grasas para servicio pesado. Tenemos la línea Professional Series, Valvoline Professional Series, que es una línea que complementa en el caso de los mantenimientos, como por ejemplo limpiadores de inyectores, la limpieza para el aire acondicionado, etc. Dentro de la composición y fórmula de los aceites, vamos a conocer primero qué es un lubricante o qué es un aceite. El lubricante es toda sustancia que se coloca entre dos superficies para disminuir la fricción y reducir el desgaste. Recuerden que siempre va a existir un desgaste, sea que uses el lubricante que sea. El tema está en que el lubricante debe reducir el desgaste que puedan tener las máquinas o permitir de que los desgastes sean dentro de los parámetros normales. Entonces, recuerden que ningún lubricante o ningún fluido va a eliminar el desgaste. Lo que va a hacer es que se mantengan estos desgastes dentro de los niveles normales, dentro de los niveles esperados. Dentro de la composición del aceite va a estar compuesto por dos elementos, que van a ser el aceite base y el paquete de aditivos. El aceite base va a ocupar entre un 75 hasta un 95% del producto final y los aditivos un 5 hasta un 25% del producto final. El aceite base va a ocupar más de 3/4 de este producto final que ustedes lo tienen en galoneras, en litros, en baldes, en cilindros, etc. ¿Sí? Entonces, lo más importante del producto es el aceite base. Ya vamos a ver cómo se clasifican, pero recuerden eso, lo más importante de cualquier aceite e incluso de grasas va a ser el aceite base. Si el aceite base es de alta calidad, es muy seguro o es prácticamente garantizado de que el producto final o el lubricante sea de alta calidad, ¿sí? El paquete de aditivos, por más de que sea el mejor del mercado, no me garantiza que el producto final sea el mejor, ¿sí? Recuerden siempre eso. Bueno, los aceites en ese sentido pasan por un proceso de mezclado, o más conocido como blend, ¿sí? Donde se juntan los tanques de aceites básicos, los aceites base con los aditivos.
se mezclan dependiendo del porcentaje y dependiendo de la clasificación que tienen los aceites o los lubricantes, y pasan por una temperatura de entre 45 a 60 grados Celsius y de un tiempo entre 30 minutos hasta 2 horas. Luego de esto se genera esta mezcla, se envasa y se lleva a la distribución. Tenemos aceites bases minerales y sintéticos que están dentro de lo normado. Aparte de eso, comercialmente hablando, se maneja la línea de los aceites semisintéticos, que es más por un tema comercial, por una necesidad de los usuarios. Dentro de la clasificación API de los aceites base, API, recuerden que es el Instituto Americano del Petróleo y es quien se encarga de normar todo lo consecuente o todo lo referido a los aceites base, ¿sí? Los aceites base van a estar agrupados desde el grupo 1 hasta el grupo 5, donde van a ser de menor a mayor calidad, ¿sí? Los grupos 1 son de menor calidad y los grupos 5 van a ser de mayor calidad. Actualmente el grupo 1 y el grupo 2 lo conforman los aceites base minerales. Quiere decir que todos los productos que ustedes conocen como aceites minerales trabajan ya sea con grupo 1 o grupo 2. Los aceites sintéticos van a trabajar con aceite base grupo 3 o grupo 4. Y los semisintéticos van a trabajar con aceite base grupo 2 o grupo 3. Recuerden que nosotros como marca no trabajamos con el aceite base del grupo 1 debido a su baja refinación, ¿sí? Tiene un mayor contenido de azufre que el grupo 2, tiene menor porcentaje de moléculas saturadas el grupo 1 y tiene un índice de viscosidad también relativamente bajo, ¿sí? En cambio, el grupo 2 maneja menor contenido de azufre, que es la contaminación que viene del lubricante, tiene mayor porcentaje de moléculas saturadas y tiene un índice de viscosidad por encima del grupo 1. Dentro de lo que son la clasificación de los aditivos, recuerden que el producto o el aceite o la grasa se va a conformar por aceite base más aditivos. En el caso de la grasa va a llevar un elemento adicional que es el espesante, pero en el caso de los aditivos se van a encargar de darle, bueno, son compuestos químicos que pueden ir disueltos o suspendidos en la base lubricante y van a complementar sus propiedades. Principalmente lo que hacen los aditivos es clasificar en dónde va a ir, o bueno, para qué va a servir cada tipo de aceite, ¿sí? Hay aceites para motores, hay aceites para transmisiones, aceites hidráulicos, para cajas de engranajes, etcétera, ¿sí? Y de eso, de esa clasificación, de dónde va a ser utilizado, se van a encargar el paquete de aditivos. Según eso, yo voy a utilizar los aditivos que son necesarios para poder determinar en dónde voy a utilizar cada aceite. Y los separamos en dos grupos, que son activos en el lubricante y los que son activos en la maquinaria. Los activos en el lubricante van a ser los aditivos, por ejemplo, los demulsificantes que van a ayudar a separar el agua del aceite, ¿sí? Recuerden que estamos en un medio ambiente con bastante humedad y esa humedad va a ingresar a nuestros componentes, se van a condensar y va a generar que el aceite esté en contacto con agua. Probablemente en bajo contenido, pero de todos modos se requiere de estos aditivos emulsificantes para poder separar el aceite del agua. Los mejoradores del índice de viscosidad para que la variación entre la temperatura versus la viscosidad sea lo mínimo posible. Los aditivos dispersantes que van a atrapar las partículas de hollín que se van a ir formando a raíz de la combustión y el contenido de azufre que viene en el combustible, y los aditivos detergentes que van a evitar que este hollín o estos ácidos se peguen en las paredes del motor. Los antiespumantes van a evitar la formación de burbujas que pueden generar cavitación o vibración. Y luego tenemos los activos en la maquinaria, que son principalmente los aditivos de extrema presión, los aditivos antidesgaste, los mejoradores de fricción, los agentes adhesivos y los antioxidantes, ¿sí? Dentro de los tipos de aditivos por aplicación, bueno, como les decía, dependiendo de a dónde van a estar aplicados, es que se utiliza diferentes aditivos. En el caso, por ejemplo, de motores, vamos a encontrar que los aditivos detergentes son en el caso de los aditivos detergentes únicamente van a estar presentes en los aceites para motor, ¿sí? Porque son los únicos que están en contacto con el combustible directamente. Las transmisiones principalmente van a tener aditivos
de extrema presión, para soportar extrema presión. El engranaje automotriz lo mismo, y el engranaje industrial igual. Los aceites hidráulicos, por ejemplo, van a ser prácticamente de los pocos que van a llevar aditivos emulsificantes y también demulsificantes. Los aceites para engranajes industriales, como les decía, su característica principal es el tema de la extrema presión. Las turbinas, por ejemplo, también van a llevar aditivos demulsificantes por el tema de la humedad y el contacto con el agua. Y los trabajos de metales van a llevar principalmente los aditivos emulsificantes y antioxidantes. Dentro de las funciones de los lubricantes, en ese sentido, tiene una función principal, que va a ser la que vimos inicialmente, que va a ser reducir la fricción y reducir el desgaste que puedan tener la máquina. Pero también tiene funciones secundarias, como son enfriar las partes mecánicas, proteger contra la herrumbre y corrosión, sellar las partes en movimiento al momento que esté en circulación, genera un sello hidráulico, provocar un movimiento libre, controla la contaminación. Ese mismo sello hidráulico va a evitar que ingrese contaminación externa, ya sea polvo, ya sea agua, ya sea humedad, transmitir energía e informar. ¿Cómo informar? Porque en realidad, cuando nosotros tomamos una muestra del aceite usado, es como que tomáramos una muestra de sangre en un humano. Esta muestra de aceite la llevamos al laboratorio y el laboratorio lo va a analizar. Al momento de analizar, van a haber parámetros de desgaste, de desgaste de metales, en la salud del lubricante, el paquete de aditivos o el desgaste de los aditivos e incluso el tema de contaminación. Entonces, eso nos va a permitir conocer internamente cómo se está comportando la máquina. Las propiedades de los lubricantes, bueno, tengamos en consideración que las principales propiedades, por ejemplo, de un lubricante van a ser la viscosidad, que va a ser la resistencia a fluir, ¿sí? Dependiendo si es una alta o baja viscosidad, se va a considerar con el tema de que demora en fluir o demora en movilizarse. Luego tenemos el índice de viscosidad, que como les comentaba, va a ser la variación que soporta, perdón, la variación de la temperatura, perdón, de la viscosidad versus la temperatura, el punto de inflamación, que va a ser la temperatura en la cual ya el aceite empieza a arder, el punto de escurrimiento, donde ya el aceite pues pierde la viscosidad, el valor de la neutralización, en este caso el tema de poder resistir los gases o los ácidos que vienen en la combustión, la demulsibilidad, que va a separar el agua del aceite, los antiespumantes, que van a evitar la formación de burbujas, propiedades antidesgaste y de extrema presión, que son especialmente para soportar las altas cargas a las que son sometidas los equipos. Estabilidad a la oxidación, porque recuerden que el oxígeno va a estar presente en todos los componentes, en todos los lugares que nosotros nos podamos imaginar, y este oxígeno lo que genera es oxidación, ¿sí? Entonces lo que menos queremos es que se degrade el lubricante antes de tiempo, es por ello que necesita resistir esta oxidación. Y características anticorrosivas. ¿Cómo selecciona un lubricante? Bueno, conversábamos un poquito con Lucho y ahí nos hacía referencia a lo que principalmente nosotros tenemos que tener en consideración. Lo principal es revisar qué es lo que nos indica el manual. En el caso de que, bueno, Lucho, por ejemplo, tiene un vehículo de alta competencia, ¿no? Entonces, ahí probablemente cambien las condiciones de trabajo de este equipo. Ya no es un vehículo estándar, disculpen, sino es un vehículo ya modificado. Entonces, probablemente sí tenga que tener otras consideraciones. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo que tengo un vehículo, un auto liviano, entonces sí tengo que enfocarme netamente en lo que me dice el fabricante. Y el fabricante te va a hablar de algunos estándares muy conocidos. Por ejemplo, SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que su principal objetivo va a ser el desarrollo de los estándares para todo tipo de vehículos y se va a enfocar netamente en lo que es la viscosidad o los rangos de viscosidad que van a tener los lubricantes. Luego está API, que es el Instituto Americano del Petróleo, y se va a enfocar de identificar el estándar que cumple un aceite de motor, ¿sí? Según las condiciones, el nivel de rendimiento, la calidad del producto, es que vamos a encontrar los diferentes
las diferentes especificaciones de API. Como les digo, esta información la van a encontrar en el manual. Luego está HASU, que es la Organización de Estándares Automotrices Japoneses, que está enfocada en las transmisiones para motocicletas principalmente. Es por una necesidad de que el aceite de motocicletas también lubrica el sistema de transmisión e incluso el embrague. En el caso de las motocicletas estamos hablando de embragues húmedos, embragues sumergidos, y que necesitan otro tipo de preparación, otro tipo de composición. Por eso que HASO se encarga de estandarizar todo lo que necesita los aceites para motocicletas. En el caso de ASEA, que es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, que está enfocado, como su mismo nombre lo indica, en vehículos o motores, perdón, marcas europeas, ¿no? Y los grados ILSA, que son las siglas del Comité Internacional de Estandarización y Aprobación de Lubricantes. En este caso es una especificación que lanzó en este caso General Motors o Chevrolet para sus vehículos, ¿no? Que hoy en día, bueno, ya se trabaja en la mayoría de vehículos americanos. La selección de lubricantes, como les decía, principalmente tengo que enfocarme en lo que me indica el manual. Es lo primero que tengo que revisar. Luego de eso, como les decía en el manual, vamos a ver a SAE, vamos a ver a API, y en el caso de lo que son lubricantes para aceites, perdón, lubricantes para equipos industriales, vamos a hablar de ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. En este caso, vamos a hablar de los ISO 46, ISO 68, ISO 100, etc. Ese va a ser el grado de viscosidad. Y el grado de viscosidad, recuerden que siempre va a estar en la unidad de centi-stock. Adicionalmente, las especificaciones que deben cumplir de los fabricantes. Si no, cada fabricante de vehículos o de motores te va a pedir una especificación que ellos lancen con respecto a los vehículos que fabriquen, ¿no? Por ejemplo, nosotros como marca tenemos o cumplimos con los diferentes requisitos para las distintas marcas. En el caso de Daimler, tenemos de Volkswagen, tenemos de Porsche, tenemos de Renault. En este caso, Daimler es de Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces, tenemos incluso de otro tipo de vehículos para poder cumplir con todo lo que nos solicitan los diferentes fabricantes de motores. En el sector liviano, nosotros siempre nos enfocamos en poder avanzar según también van avanzando las tecnologías de los motores. Y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué es importante recomendar el aceite de motor adecuado? ¿Por qué no usar un aceite de repente 20W50 en mi vehículo que me pide el fabricante un 5W30? Porque, bueno, en este caso, principalmente los que más conocen la máquina justamente son los fabricantes, el OEM, ¿no? En ese sentido, para que funcionen con fórmulas específicas de lubricantes, dichas fórmulas han sido seleccionadas tras una extensa labor de investigación y desarrollo en base a pruebas, ¿sí? Probablemente han probado diferentes viscosidades, han probado diferentes especificaciones y según eso es que ellos determinan cuál es el mejor lubricante para su vehículo. Las ventajas de utilizar el aceite de motor que me pide el fabricante es mayor duración de los motores porque estoy usando el aceite adecuado, mejor rendimiento del vehículo, esto incluye la maximización del ahorro de combustible y la aceleración del motor, principalmente hablando en el caso de los aceites sintéticos. Mayor satisfacción y confianza en que sus vehículos han sido mantenidos adecuadamente. Por ejemplo, si yo uso un aceite de motor API SP para motores del 2004 o más recientes, me va a brindar una mayor protección a mi motor, me va a dar un mejor, un producto de mejor calidad, ¿sí? Recuerden que el API SP es la última especificación que ha lanzado API para motores a gasolina. Ya lo vamos a ver más adelante, pero recuerden siempre que el SP es para los últimos motores que están saliendo. Quiere decir que es la especificación más actual. ¿Qué partes del motor son lubricadas con el aceite? Bueno, en el motor de gasolina vamos a lubricar los cojinetes, engranajes, cilindros o camisas. Y van a tener movimientos ondulantes, deslizantes, de aproximación y retroceso y combinación de estos movimientos. Pueden ser ambos en el mismo momento. Entonces, pasa por todas estas partes. No solamente vamos a lubricar los cojinetes o engranajes, sino también van a estar dentro de los cilindros o camisas.
Siempre nuestra recomendación es utiliza productos de calidad, utiliza productos de alto performance que puedan proteger y cuidar su motor y que permitan que tu vehículo, que tu motor, que el activo que tú tienes cumpla y tenga la vida útil para la cual ha sido diseñado, ¿sí? Si el vehículo que tú compraste te dicen que es para 1 millón de kilómetros, pues nuestro aceite garantiza que puedas llegar a este 1 millón de kilómetros. Los grados de viscosidad SAE, vamos a tener diferentes rangos de viscosidad. Unos que son a bajas temperaturas o en temperaturas en frío, que van a venir todos con la letra W, que hace referencia a winter en inglés, que es invierno. Entonces vamos a hablar de temperaturas en frío, desde el 0W hasta el 25W, desde el menos viscoso hasta el más viscoso. Y los grados de viscosidad a altas temperaturas, que vamos a encontrar desde el 20 al 60, siendo el menos viscoso el 20 y el 60 el más viscoso. ¿Cómo elegir la viscosidad adecuada? En realidad lo que tengo que hacer es revisar una vez más lo que me indica el manual. Eso es lo primero que yo debo hacer. Ahora, hoy en día, si es que no tienes el manual en físico, pues tienes la oportunidad de por ahí revisar en la web y poder verificar el manual que ustedes necesiten para su vehículo. La viscosidad, como les decía en un inicio, va a ser la resistencia que tiene un fluido a fluido. ¿Sí? Y el índice de viscosidad va a ser el cambio de la viscosidad según la temperatura. Recuerden que a más temperatura es menor viscosidad. Y viceversa, a menor temperatura vamos a tener mayor viscosidad. Nosotros tenemos los niveles de rendimiento, las categorías de rendimiento de API. Recuerden que API es el Instituto Americano del Petróleo y se encarga, su enfoque es justamente esto, las especificaciones que deben cumplir los aceites. Y en ese sentido, en la actualidad, en el año 2020, salió la última especificación, que es el API SP. ¿Sí? Anteriormente estábamos trabajando con el API SN del 2010 y anterior a esa estuvo la SM. ¿Sí? En la actualidad, todas las otras especificaciones por debajo del SJ ya son especificaciones obsoletas, que ya no trabajan, que ya no deberían ninguna marca de lubricantes tener este tipo de especificación. Recuerden que, por ejemplo, la mayoría del parque automotor en la actualidad todavía está utilizando la especificación SN, ¿sí? Vehículos ya con muy alto recorrido usan la especificación SL y SM. Pero en la actualidad, como les decía, el SP puede reemplazar a todas las anteriores. Recuerden que las especificaciones se van mejorando cada cierto tiempo, cada actualización. No quita ninguna propiedad, más bien al contrario, le aumenta las características que deben cumplir estos aceites. Entonces, quiere decir que el SM supera a todas las anteriores, el SN supera a la SM y a todas las anteriores, y por ende, el SP del 2020 supera a la SN, al SN Plus y a todas las anteriores. Entonces, al usar yo un aceite SP, por más que mi manual me indique que debo usar un SM, le estoy dando un mejor producto, le estoy dando un producto de mejor calidad a mi vehículo. Estoy cuidando mucho mejor la máquina. Las principales diferencias entre el API SP y el API SN principalmente van a ser 3 puntos, ¿sí? El API SP va a tener mayor protección al desgaste de la cadena, va a tener la preignición a baja velocidad y va a tener también una limpieza de pistón mucho mejor que un API SN o un API SN+. ¿Sí? También la protección a la formación del lodo o el barniz en el motor, va a tener también economía de combustible más elevada, ¿sí? Me va a ayudar mucho a ahorrar el combustible, se habla de entre un 3 a un 10%. Va a tener minimización de la preignición a baja velocidad y las pruebas nuevas más importantes incluyen al SPI y el tiempo de desgaste de la cadena. ¿Cómo identifico la especificación del lubricante y la viscosidad que trae?
Normalmente siempre tiene que venir una identificación. Si no le dicen la etiqueta, probablemente en la parte posterior esté esa información. Te va a decir el API con el que viene, puede ser el SP, que es la última especificación, puede ser el SL, el SN, dependiendo del producto que tú adquieras. El grado de viscosidad con el que viene siempre tiene que ir con SAE, un 5W30, en este caso puede ser 10W30, puede ser 20W50, y nuevamente aquí en la parte de abajo la especificación más detallada, ¿no? En este caso te dice que puede también trabajar para el SN+, ¿sí? Porque el SP, digamos que es superior al SN+. Entonces, esas son la información que siempre debes buscar en los envases para que puedas reconocer qué lubricante estás usando o qué lubricante estás recomendando. Recuerda que esta letrita S que viene en todas las especificaciones de motores a gasolina hacen referencia a Spark, que es chispa en inglés, que es como trabaja en ese sentido los motores a gasolina. En este caso, ILSA, que también es es una norma o es un estándar que deben cumplir algunos lubricantes, es el Comité Internacional de Normalización y Aprobación de Lubricantes. En ese sentido, fue fundada en el año 1992, en conjunto prácticamente de todos de los fabricantes de motores o de vehículos más grandes en Norteamérica, y JAMA, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles Japoneses, ¿sí? Se unieron ellos y formaron esta estándar ILSAC para generar un menor consumo de combustible, ¿sí? En la actualidad se habla del GF6A, que es totalmente compatible con las generaciones anteriores, la GF5, la GF4, etcétera, y también se conoce la GF6B, que no debe usarse en un motor que no lo requiera. Específicamente nosotros lo traemos con el Valvoline Advanced Full Synthetic. Entonces, los ILSAC son requisitos de rendimientos adicionales, como les decía, principalmente el ahorro de combustible y las restricciones en los grados de viscosidad. Es por eso que algunos te piden el 0W20, 5W20, el 5W30 y 10W30, bueno, son los más conocidos, pero el 0W20 y 5W20 son los que vienen con los grados ILSA. En ese sentido, tenemos tres productos que pueden llegar con esa especificación, con esa normativa, que son el Premium Protection, el Advance y el Max Life. Luego tenemos el Dexos, que también es una normativa, es una especificación registrada por General Motors. Dexos puede usarse en modelos más antiguos de los vehículos General Motors y es un producto certificado con licencia de, bueno, General Motors, de GM, ¿no? En este caso, General Motors es Chevrolet y se fundó el Dexos a partir del año 2011, hace muy poco. Y comienza a introducir una nueva licencia para los aceites de motor a ser utilizados en todos sus modelos. El Dexos One, el Dexos One Gen 2 o el Dexos One Gen 3. Actualmente el más usado es el Dexos One Gen 2, ¿no? Se entiende que el Dexos One Gen 2 reemplaza al Dexos 1 y el Dexos One Gen 3 reemplaza a los dos anteriores, ¿no? Las viscosidades para este caso son el 0W20 y el 5W30. El Dexos Gen 3 supera al Gen 2 en ahorro de combustible y retención del ahorro de combustible, el control de lodos, resistencia contra el aumento de la viscosidad, control de depósitos a alta temperatura, la volatilidad, la resistencia contra el desgaste de la cadena, prevención del RSPI y la protección turbo. La especificación de Dexos solo se alcanza con aceites lubricantes full sintéticos. Recuerden que no podemos, bueno, por la misma especificación no lo pueden cumplir los aceites minerales, ni los semisintéticos. Luego está ASEA, que es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, y en este caso se va a encontrar varias clases dependiendo del tipo de vehículo. Dentro de estas clases vamos a encontrar categorías, también va a depender de la aplicación y el nivel tecnológico del aceite. Vamos a tener el A/B, que es para diésel y gasolina, para livianos sin filtros de partículas. El C, que es diésel y gasolina para livianos con filtro de partículas.
y el E, que es para motores a diésel únicamente, pero bajo servicio pesado. Hay tecnologías que influyen en los motores actuales, que son, por ejemplo, bueno, van a haber 6 innovaciones importantes dentro de la industria que influyen en los motores y van a generar una demanda de aceites de motor de diseño moderno, ¿sí? Van a ir cambiando justamente esta tecnología en los lubricantes. Una de ellas es la inyección directa de gasolina, el famoso GDI. El combustible se va a inyectar directamente en la cámara de combustión y esto va a contribuir a un consumo más eficiente del combustible y reducir las emisiones. La turboalimentación por los turboalimentadores. Estos motores utilizan gases de escape reciclados para aumentar la potencia del motor. Esto contribuye a un consumo más eficiente del combustible. Van a tener probablemente una mezcla más rica entre entre aire y combustible. La parada y arranque. Bueno, se trata de un sistema que va a apagar y reiniciar automáticamente un motor de combustión interna y va a reducir las emisiones y consumos de combustible. La desactivación de los cilindros es donde los cilindros se apagan cuando no se necesitan, cuando no están trabajando. Se van a quemar menos combustible para lograr un consumo más eficiente. Las transmisiones variables continuas, los famosos cajas CVT, que en lugar de engranajes metálicos usan cigüeñales cónicos para generar una transición gradual al acelerar y desacelerar. Va a contribuir a un consumo más eficiente del combustible. 7 o más engranajes. Van a tener una transmisión con más engranajes que permiten que los motores más pequeños generen mayor potencia. El número de engranajes en esa transmisión va a influir en la exigencia a la que se somete el motor en funcionamiento. El aceite de motor apropiado va a ayudar o debe ayudar al motor a mantener un nivel máximo de rendimiento y a lograr un consumo más eficiente en el combustible. En este caso, bueno, la tendencia es reducir el tamaño del motor, pero sin restarle la fuerza o los caballos de fuerza que van a tener estos mismos, ¿no? La potencia. En este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos un motor de 3 litros con 6 cilindros, de cilindros en B, y que tiene una potencia de 200 HP. Hoy en la actualidad, bueno, se trabaja en base a motores, por ejemplo, de 2 litros con 4 cilindros turbo para poder llegar a estos 200 caballos de fuerza que me pide el vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como beneficio? ¿Qué tenemos como resultado? Principalmente menor desplazamiento con motores de mayor densidad de potencia. Motores más pequeños igual a mayores factores de carga y cambio en las demandas de rendimiento de combustibles, lubricantes y aditivos. Por ejemplo, yo he visto mucho estas sub que están viniendo con 3 cilindros. Anteriormente venían con 4 cilindros, ¿no? Y normalmente tienen ya la misma capacidad o el mismo rendimiento, hablando de caballos de fuerza en los vehículos. Obviamente, acompañado de este turbo que va a ayudar mucho a lograr este caballaje, ¿no? He visto, por ejemplo, camionetas 4x2 que llegan a los 195 HP, cuando anteriormente máximo llegaban a 130, 120 HP. Entonces, este tema del turbo hoy en día ayuda mucho a reducir el tamaño, hablando en dimensiones del motor, y va a generar la misma potencia. Los motores reducidos y de mayor rendimiento van a ahorrar peso y van a ocupar menos espacio, pero van a imponer mayores exigencias a los aceites del motor. Recuerden eso, ¿no? Por eso es que también se tiene otro tipo de consideraciones al momento de los mantenimientos de este tipo de vehículos con turbo. La combinación de nuevas tecnologías van a plantear nuevas demandas en el aceite de motor. El preencendido a baja velocidad, el LSPI, se hizo más importante para los fabricantes en los motores con inyección directa o turbocargados. Vamos a tener por el lado izquierdo el ciclo de chispa y combustión oportuna y por el lado derecho el ciclo de chispa y combustión no oportuna. En el caso de la preignición de baja velocidad va a ocurrir cuando los motores funcionan a bajas velocidades pero a altas cargas. Y la gota de aceite que ingresa a la cámara de combustión desde una grieta entre el pistón y la pared del cilindro. Tenemos también que considerar siempre, en el caso de la eficiencia o del rendimiento de los lubricantes, siempre tenemos que considerar varios factores. Uno, principalmente, es la calidad del filtro que estás utilizando. El filtro de aire y el filtro de gasolina el filtro de aceite tienen que ser los de mejor rendimiento posible.
Luego también tenemos que considerar la refrigeración, el sistema de enfriamiento que estás utilizando. Tienes que utilizar un refrigerante que cumpla con las consideraciones que te pide el manual. Y también tenemos que tener en consideración la calidad del combustible que estamos utilizando. En el caso de la gasolina, por ejemplo, en Perú, tenemos hoy en día que se trabaja en base a 98 octanos, con Euro 3. Por ejemplo, Chile está en Euro 5 con 95 octanos, Ecuador está en Euro 2 con 91 octanos y Colombia en un Euro 4 con 94 octanos. Quiere decir que la calidad del combustible que tenemos aquí en el país no es tan baja comparándolo en Sudamérica, pero si, por ejemplo, nos vamos de repente a Estados Unidos, nos vamos a Europa, es que vamos a poder visualizar y notar esa diferencia en el contenido de contaminación que viene en el combustible. Es por eso que probablemente ustedes, si por ahí tienen la oportunidad de viajar o han viajado a algún país de, por así decirlo, de mayor desarrollo, en el caso de Estados Unidos de repente, o mismo Europa, es que el cambio de aceite no lo hacen ni a los 5.000, ni a los 7.000, ni a los 10.000. Probablemente lleguen a los 15.000, 20.000 kilómetros de recorrido para el cambio de aceite. ¿Sí? Recuerden que el combustible que usan allá, los filtros, también son de mejor calidad, ¿no? Entonces, la idea es poder lograr nosotros alcanzar eso. Como les decía, los filtros, el tema de los refrigerantes, el tema del combustible y el aceite siempre van a trabajar en conjunto, van a trabajar de la mano. ¿Con qué frecuencia se necesita cambiar el aceite de motor? El 70% de los conductores caen en condiciones severas. Bueno, por el mismo tema de tipo de manejo que nosotros tenemos, es que por ahí no podemos lograr justamente estos niveles bueno, esta frecuencia o este intervalo de mantenimiento o de cambio de aceite, ¿no? Como les decía, en otros países más avanzados están llegando a 15.000 a 20.000 kilómetros entre cambio y cambio. Entonces nosotros sí nos tenemos que adecuar un poquito a las condiciones que tenemos aquí en el país. Una de ellas es la conducción intermitente, que hace referencia al tráfico pesado que tenemos aquí en el país. El hecho de estar acelerando, parando, acelerando, parando, solo ir en primera, tener el carro en neutro, estar con el aire acondicionado constantemente por la temperatura y que el vehículo no avanza. Entonces, todo eso va a generar que el aceite se degrade más rápido. El ralentí constante, el tema de poder estar parado en el tráfico y estar siempre en neutro, o bueno, la mayoría de tiempo en neutro y no avanzar, eso también genera que el aceite se degrade de manera más rápida. Tirando, remolcando o ambiente polvoriento, ¿no? La contaminación misma que tenemos, el tema de estar jalando por ahí algún vehículo, eso también va a afectar directamente a la condición del lubricante. Las temperaturas ambiente, que en este caso, bueno, no son tan críticas, pero sí se tienen que tener en consideración. Los fabricantes de equipos originales especifican los drenajes de aceite para conducción normal y severa. Cuando ustedes vean su manual, revisen que ahí te va a indicar si es que estás en condiciones en una conducción normal o severa. Nosotros vamos a lo que dice severa, por el tipo de condiciones que tenemos nosotros. Los intervalos de cambio que se manejan como estándar en la actualidad son los siguientes. Para aceites full sintéticos, vamos a hablar de 10.000 kilómetros a más. En los semisintéticos, entre 7.000 a 10.000 kilómetros, y en el caso de los minerales, hasta 5.000 kilómetros como máximo. Es lo que van a soportar, o bueno, es un estándar de lo que deberían soportar los lubricantes. Full sintéticos, más de 10.000 o 10.000. Semisintéticos, máximo entre 7.000 a 10.000 kilómetros. Yo particularmente lo cambiaría a los 7.500, 8.000 kilómetros. Los aceites minerales hasta 5.000 kilómetros. Y esto, como les decía, se debe principalmente al tema de la calidad del combustible, al tema del tráfico severo que tenemos aquí en la actualidad y las condiciones de condiciones severas que tenemos para el manejo. Como les decía, Estados Unidos actualmente el estándar de los full sintéticos está en cambiar cada 20.000 kilómetros a más. Entonces, cuando logremos tener un tráfico, perdón, un desplazamiento más fluido, un tráfico, bueno, disminuir el tráfico, tener un manejo más tranquilo, más normal,
podríamos a llegar o pensar en llegar o extender esta vida útil del lubricante. El posicionamiento para la innovación y liderazgo del crecimiento de los aceites sintéticos. Hoy en día la mayoría de personas, a diferencia de años anteriores, se preocupa mucho en el cuidado de sus vehículos. Para serles sinceros, es en la actualidad donde ya las personas empiezan a enfocarse mucho en la calidad de productos que usa para el cuidado de sus vehículos, porque entendamos que el vehículo que nosotros tenemos es un activo, ¿sí? Para nosotros va a ser un activo porque nos va a ayudar a cumplir con nuestro trabajo, con nuestras obligaciones laborales o familiares, y nos ayuda obviamente a desplazar, ¿no? De manera más rápida, de manera más confiable, de manera más tranquila. Y para eso es que se empieza mucho o se piensa mucho en el uso de aceites full sintéticos para evitar estar cambiando tan pronto el aceite, ¿no? En ese sentido tenemos dos tipos. En el caso de los full sintéticos tenemos el Advanced Full Synthetic y el Premium Protection Full Synthetic. Ambos productos en lo que es aceite, digamos que traen lo mismo. Traen las mismas características, la misma composición, la misma cantidad de aditivos, el mismo aceite base, pero la diferencia está en que el Advanced es un aceite aprobado y certificado por los fabricantes de motores, al contrario del Premium Protection, que no tiene estas certificaciones, pero sí las cumple con esos estándares, pero no se ha sacado las certificaciones. Es por un tema de reducir un poco el costo de este producto, ¿sí? Pero al fin del día, digamos que ambos productos vienen a ser iguales. Dentro de la información de lo que tenemos en los manuales, vamos a encontrar detalladas las características que requieren los fluidos, y en este caso los aceites para motor de los diferentes vehículos. Vamos a ver algunos ejemplos de fabricantes de motores. Por ejemplo, en este caso un Chevrolet Spark GT te pide el tema de Chevrolet, recuerden que está enfocado en Dexos. Te pide el Dexos One o el Dexos Gen 2. En este caso te pide la especificación API SM, que es una especificación del año aproximadamente 2004, me parece, el ASEA A3 o B3, y con esta información, adicionalmente, con los grados de viscosidad, te dice aquí, el aceite multigrado se indica con dos números. El primero seguido por una W, que va a hacer referencia a las bajas temperaturas, y el segundo con la viscosidad a altas temperaturas. Te pide un SAE 5W30, es la mejor opción para tu vehículo. No uses otros aceites con otros grados de viscosidad como el 20W50. Acá te lo indica claramente, ¿no? Te dice que utilices una especificación SM como mínimo, una SEA A3 o B3, un Dexos One, un Dexos 2 y una viscosidad SAE 5W30. Ya, tú con esta información vas y le echas una especificación SL, que es mucho anterior al SM, le usas un grado de viscosidad 20W50, y usas o no usas aceites que estén certificados por Dexos, es que estás utilizando un producto que no es el adecuado para tu vehículo. Le estás haciendo un daño a este vehículo. ¿Sí? Para este caso, por ejemplo, lo que yo te recomendaría es el Valvoline Advanced Full Synthetic, que es un producto full sintético que cumple con Dexos Gen 2, cumple con el API SP, que es muy superior al SM, tiene la CA3, tiene el grado de viscosidad 5W30, entonces estarías genial. Luego el Kia Picanto, por ejemplo, uno de los vehículos más usados en el país, te indica que utilices un grado de viscosidad 0W20 con un API SN y un ASEA C2. Sin embargo, si este aceite de motor no está disponible en su país, elige el aceite de motor adecuado utilizando la siguiente tabla de viscosidad. Puede ser el 15W40, el 20W50, el 10W30 o el 0W30, 5W20 o 5W30. En ese sentido, yo seleccionaría, o lo más lógico es utilizar estas viscosidades de acá abajo. El 0W20, si no lo tienes, el 0W30. Si no lo encuentras, el 5W20 y también si no lo encuentras, el 5W30, que ese sí vas a encontrar. Luego la especificación API, por ejemplo el SN, yo te recomendaría un SP, que es de mejor rendimiento, de mejor calidad, y un ASEA C2.
que en este caso igual, por ejemplo, el Valvoline Advance, al igual que el Premium Protection, lo cumple. El Chevrolet Joy o el Chevrolet Sail, me parece que es este, o el Sonic. En este sentido, por ejemplo, lo que nos indica el manual es que uses una especificación Dexo One o de calidad equivalente al API SN o el grado ILSAC GF5 o superior y la viscosidad 5W30. En la región, hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, se trabaja mucho para los vehículos con motores a gasolina, 5W30 o el 10W30. Es la viscosidad, digamos, más adecuada para este tipo de vehículos, salvo vehículos de alta gama, en donde sí ya te especifica exactamente qué lubricante o qué viscosidad debes usar. El Kia Soluto, por ejemplo, te indica que utilices un SAE 5W20 API. Bueno, en este caso dice API, probablemente sea el SL y bueno, grado ILSAC GF4 o superior. Último API, perdón, dice acá, último API. En este caso hará referencia al SN, al SN Plus o incluso al SP. En este caso, un producto como el Premium Protection o el Valvoline Advance puede rendirte sin ningún problema. El Chevrolet Sail, recuerden que los Chevrolet están enfocados en los grados ILSAC, ¿sí? Porque ellos fueron justamente los que implementaron estas especificaciones. Te pide aquí que utilices un 10W30, que es recomendado para tu vehículo, y el grado API SM o el ILSAC GF4, ¿sí? El SM es una especificación un tanto antigua, por lo cual puedes utilizar sin ningún problema el API SP. El Kia Rio, por ejemplo, uno de los vehículos también más usados aquí en la región, en el país, te exige, por ejemplo, un 0W20 o lo que encuentres aquí en el país o en la región, un API SN y un ACAC2. En ese sentido, puedes utilizar un 5W30 sin ningún problema y con la especificación API SN o superior, ¿no? SN Plus o LSP. Y el ACAC2, que en este caso igual lo cumplen nuestros productos full sintéticos e incluso los semisintéticos. La Chery Tiggo, que es uno de los vehículos que hoy en día veo bastante en las calles, te pide lo siguiente. Y en este caso me parece, bueno, en este caso no, la Tiggo no trae turbo. Te pide un grado de viscosidad 10W40 con un API SM o superior, o un 5W40 con un grado SM o superior, o también un 5W30 con SM o superior. En este caso, dependiendo obviamente de cómo vas a utilizar el vehículo, si es un tema particular, yo te recomendaría un 5W30 con una API SP, que cualquiera de nuestros full sintéticos o nuestros semisintéticos puede trabajar. Te dice que el aceite del motor que cumple con las especificaciones, por favor use el aceite de motor que cumple con las especificaciones y requerimientos de arriba, o vas a provocar un daño al motor. No exceda la marca del nivel de aceite alto en la varilla de aceite cuando llene el aceite de motor. Bueno, un poquito como que se hace bolas, pero lo que te está diciendo es que no superes el nivel de aceite recomendado en la varilla, ¿sí? Mucha gente, por un tema de precaución, entre comillas, prefiere rellenar por encima del nivel que te indica como máximo el vehículo, el motor. Lo que estás generando es menos espacio para que el lubricante pueda trabajar. Entonces, esto va a provocar un daño en el funcionamiento del vehículo. No uses aditivos adicionales, de lo contrario vas a causar daños al motor. Esto también es una recomendación que siempre damos. No utilices aditivos a los que ya vienen en el lubricante. Siempre por ahí consultan si pueden utilizar aditivos externos a los del aceite. La respuesta siempre va a ser no. Nosotros como marca de lubricantes Valvoline no recomendamos el uso de aditivos externos. ¿Por qué? Porque ya estos aditivos que requiere tu vehículo, que requiere este motor, ya vienen contenidos en el aceite, ya traen los aditivos necesarios para que pueda trabajar de manera adecuada. Entonces, si tú utilizas un aditivo externo, por ahí puedes generar una reacción química, la cual puede degradar de manera más rápida el aceite. La Jetour X70, por ejemplo, esta Jetour hoy en día tiene bastante acogida, ¿no? Es un vehículo turbo cargado que te pide un SAE 5W40 en el invierno y un SAE 10W40 para el verano. Entonces,
tenemos que tener esta consideración, que necesita un API SM, acá lo indica, y un SAE 5W40 o 10W40. Personalmente, te recomendaría un SAE 5W40, que lo tenemos, por ejemplo, en el Advance, y también lo tenemos en el Europa. Entonces, sin ningún problema, porque tiene la especificación SP, ¿sí? Es un vehículo muy bonito, lo he visto personalmente, es uno de los vehículos más bonitos que he visto aquí en las calles. El Mazda CX-3, el 2019, te pide el 5W30, ¿sí? Como grado de viscosidad, te pide una API SN o sea A5 o B5, ¿no? En este caso, los aceites full sintéticos que traemos, sin ningún problema pueden cubrir con esas consideraciones. El Chevrolet Captiva, que es una sub, bueno, te solicita un grado de viscosidad 5W30 con una API SN, ¿sí? Acá lo indica. Para su caja, por ejemplo, te pide un fluido CVT, porque es una caja de transmisión continua, variable continua, ¿sí? Es una caja CVT. Y acá también te indica la especificación SN, ¿no? O GF5, la sea GF5. Entonces, perdón, lo sigue que es GF5. Entonces, acá te está indicando toda la información que necesita el vehículo en el sentido de los lubricantes, ¿no? En el caso del Chevrolet Tracker, por ejemplo, te pide un grado de viscosidad SAE 5W30 que cumpla con la especificación Dexos One, ¿sí? Tiene que ser un aceite aprobado por General Motors, que en ese caso lo tenemos los que son los Advance. Y la Sportage 2019, por ejemplo, te indica que utilices acá, dependiendo de la región y del modelo del vehículo, por ejemplo, hay uno que es 1.6, hay uno que es turbo, 1.6 turbo, el 2.0 o el 2.4, dependiendo de cuál de las Sportage sea tu vehículo, es que te indica cuál lubricante debes usar. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo turbocargado, te pide un 5W40 con una especificación ASEA A5 o B5, ¿sí? Igual, por ejemplo, en Europa, si estuvieses en Europa, te pide un 5W30 con una ASEA A5. Las camionetas, por ejemplo, las Ford, que hoy en día ya vienen con motores a gasolina, ¿sí? Anteriormente venían con motores a diésel, te indican también que debes utilizar, por ejemplo, un aceite de motor SAE 5W30, mínimo un semisintético, como mínimo, no puedes usar un aceite mineral porque no es lo recomendado, y que cumpla con el API SP, que es la última especificación, ¿sí? En este caso también tenemos productos semisintéticos para poder cubrir esta necesidad. El Mazda BT50 del 2018, que también, bueno, en este caso es un aceite, viene a diésel en algunos modelos y también viene en gasolina, ¿sí? Para gasolina te pide un API SM o el grado ILSA GF4 con la viscosidad 5W30 o 5W20, dependiendo de lo que encuentres en tu mercado. Y, por ejemplo, los montacargas que vienen con motores gasolineros te piden una especificación un grado de viscosidad SAE 10W30 y los grados de viscosidad 10W30 para gasolinas con un API SJ. En el caso de los diésel, bueno, es otra especificación la C, pero la SJ todavía está vigente, pero no hay ningún problema en que yo pueda usar especificaciones superiores. Probablemente ya no encuentre, al menos en Valvoline ya no tenemos la especificación SJ, porque ya son vehículos relativamente antiguos y que ya no están dentro del mercado, pero puedes utilizar especificaciones superiores. Y, por ejemplo, estos motorcitos, estos generadores, por ejemplo, te indican que utilices un grado de viscosidad SAE 10W30, una especificación SG, SF. Recuerden que la SG ya no está vigente, la SF tampoco, es por eso que pueden ser reemplazados por el SL, por el SM, las especificaciones más actuales. Las recomendaciones de los fabricantes, por ejemplo, General Motors te recomienda el 0W20, el 5W30, son los más usados. FCA, que en este caso es de Fiat, de este tipo de carros, 0W20, 5W20, 5W30 e incluso 10W30. Ford te recomienda entre 0W20 o 5W30. Los Toyota 0W16 en algunos casos, 0W20, 5W20.
los Hyundai 5W20 o el 5W30 que es el más usado, y los Honda que son 0W16 o 0W20. En ese sentido, nosotros como marca tenemos una línea de productos para motores gasolineros. En este caso tenemos los full sintéticos, que es el que traen el API-SP, que es el Advanced, y el Premium Protection. En el caso de los semisintéticos tenemos el Premium Protection Synthetic Blend o mezcla sintética, y que vienen con una API-SP. Pueden venir en 10W30 o 20W50. También tenemos como semisintético el Max Life, que es para alto kilometraje, que viene en una API-SP en un SAE 10W40. Tenemos el Racing One, que es un aceite mineral que viene en viscosidad 20W50 e incluso en monogrados, dependiendo de lo que requieras. También viene con una especificación SN o SL en el caso de los monogrados. Y el Max Power, que viene en 25W60 y con un API SL. Este es un aceite mineral. Tenemos el European, que es para vehículos, perdón, es un aceite full sintético que viene en los diferentes grados de viscosidad, 5W30, 5W40, 5W30. También tiene las especificaciones o las aprobaciones ACAC3, BMW, Volkswagen 502, Mercedes-Benz 229,5, 229,3. También está recomendado para el 5W30 para la CA A3, B3 y A3 y B4, Volkswagen 50501. Y para el 5W40 cumple con el ACEA A3 y B3, Volkswagen 50501, el BMW LL14FE y Chrysler MS12991. Estas son las aprobaciones que tienen cada diferentes tipos de rangos de viscosidad, ¿sí? Cada grado SAE. Y son específicamente para vehículos europeos, ¿no? Porque así lo solicitan. Tenemos también el Advance, que es el aceite full sintético, que tenemos, que es la mayoría lo usan aquí en el país. Va a proteger un 40% mejor contra el desgaste, va a tener descomposición del aceite 10 veces mejor y defiende un 25% más contra los depósitos. Tiene avanzada fórmula que está diseñada para maximizar la limpieza del motor por los aditivos detergentes que trae. Mantiene la eficiencia del combustible en niveles altos, reduce la fricción y desgaste del motor, tiene una formulación sintética de alto desempeño y está aprobado y autorizado para la nueva clasificación API-SP. Por eso que los full sintéticos, la mayoría debería venir con API-SP. Tiene los rangos de viscosidad 0W16, 0W20, 5W20, 5W30 y 10W30. Las aprobaciones que tienen este aceite es el API-SP, que es la última especificación de API, los grados SILSAC también el más actual, el 6F, perdón, el GF6A y GF6B, tiene el API-SN con API-SN+, que es incluso inferior al SP, tiene el GM o General Motor Dexos One, Gen 2 y el Gen 3, por lo tanto, tiene prácticamente todas las especificaciones que te pueden solicitar en el mercado, ya sea un vehículo europeo, ya sea un vehículo americano. En ese caso, y los rangos de viscosidad SAE distintos según las necesidades de fabricante de vehículos, ¿no? Tenemos a su hermanito, que es el Valvoline Premium Protection, que es el aceite también full sintético, que viene con API-SP, tiene una mejor o una excelente protección contra los componentes críticos de las unidades turbocargadas, tiene mayor ahorro de combustible en vehículos nuevos y antiguos, va a proteger o va a ofrecer una mayor protección en el arranque en frío, que es muy importante, va a contener aditivos antidesgastes que disminuyen el desgaste de motor y, como les decía, está aprobado con la última especificación de API-SP. Viene los grados de viscosidad 5W20, 5W30 e incluso 10W30. Cuenta con estas aprobaciones API-SP, por lo tanto también cumple con el SN y el SN+. Tiene los grados SILSAC GF6A, GF5 y también está recomendado para Ford, para Chrysler, dependiendo de lo que te pida el vehículo, ¿sí? Por ejemplo, este yo lo uso en mi vehículo Kia y hasta el momento todo el desempeño de mi motor va muy bien. Tenemos el Valvoline Premium Protection Synthetic Blend, que es un lubricante semisintético. Recuerden siempre esa palabrita blend va a hacer referencia a un producto semisintético, va a ser una mezcla sintética. Está desarrollado para los motores de inyección directa y alta compresión a gasolina.
va a resistir la oxidación en los entornos más severos del motor, va a fluir fácilmente a bajas temperaturas, lo que va a reducir el desgaste en el arranque, va a combatir la formación de lodos y depósitos y barniz que reducen la vida útil del motor y va a proporcionar una excelente protección a los componentes críticos de las unidades turbocargadas. Va a estar aprobado y autorizado por la nueva clasificación API-SP. ¿Sí? Tiene la última especificación de API. Vienen los grados AE 10W30 y 20W50. Tenemos el Max Life, que es un producto de muy alta calidad. Tiene una formulación semisintética, es por eso que acá en la etiqueta vas a encontrar Synthetic Blend. Acondicionadores de sello, por ello es que se recomienda para el uso de vehículos con alto kilometraje. Va a reducir la fricción, va a tener resistencia a los cambios térmicos, va a estar aprobado la nueva clasificación del API-SP, va a proteger los motores GDI, que son de inyección directa de gasolina, y del preencendido de baja velocidad, el LSP. Tiene viscosidades disponibles en SAE 10W40 y 20W50. En ese sentido, el Valvoline Max Life va a ayudar para que los sellos de los motores se vuelvan quebradizos y, va a ayudar en diferentes vehículos que, por ejemplo, tengan los sellos de motor que se vuelven quebradizos y pierden aceite, donde se acumulen depósitos y los motores se calientan más por el alto contenido de aditivos de detergentes, donde los motores que funcionan a mayor temperatura queman aceite y provocan más depósitos, porque tiene una alta resistencia a altas temperaturas. Va a ayudar también a los motores que tienen fugas, más formación de depósitos, mayor fricción, mayor desgaste, y por eso es que es recomendado, como les decía, para vehículos con alto kilometraje. Es una fórmula premium para combatir las principales causas de averías del motor de gran kilometraje, como por ejemplo fugas, depósitos, fricción y desgaste. Luego tenemos la línea de los minerales, que es el Valvoline Racing One, y que está diseñado para motores a gasolina y motores convertidos a gas, ¿sí? Los famosos duales. Está desarrollado para operaciones donde es necesaria una protección bajo condiciones de altas revoluciones y elevadas temperaturas. Viene ayuda a reducir la fricción, el desgaste y la corrosión, mantiene un buen control sobre la formación de espuma, el tema de las burbujas que se forman en el aceite para evitar las vibraciones y las cavitaciones, va a reducir la formación de depósitos por los altos aditivos detergentes y va a favorecer el aumento de la potencia en el motor. Cumple con la especificación SN, que es un tanto más antigua que el SP, desde el 2010 aproximadamente, para las viscosidades 10W30. En el caso de los 20W50, también va a venir con el API-SN, y para el monogrado SAE 40, que en algunos casos lo requieren, viene con la especificación API-SN. ¿Sí? Vienen viscosidades 10W30, 20W50 y SAE 40. En este caso es un monogrado. Tenemos también el aceite mineral Max Power, que es el SAE 25W60, es el lubricante más viscoso para motores a gasolina. Está desarrollado para vehículos con alto kilometraje, probablemente con consumo de aceite. Por eso es que se habla de una alta viscosidad. Va a reducir el nivel del humo en el escape, tiene un nivel de servicio API-SL y es una fórmula para motores a gasolina. Bueno, es lo que les quería presentar el día de hoy con respecto a los motores de gasolina. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema, es el momento de que puedan levantar la manito o abrir sus audios, perdón, sus micros, para que podamos ahí resolver tal vez alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario del tema. Si no, igual por el chat, de repente nos pueden hacer llegar las Buenas consultas. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, he escuchado y también he visto algunos videos, algunos comentarios de algunos talleres. Es que si tu carro no consume aceite y ya pasó los 100.000 kilómetros, normalmente algunos, así te los mitos, ¿no? Que cuando ya pasan los 100.000 kilómetros ya métele el aceite, el siguiente que viene, que es el 2050, ¿no? Existen esos mitos, ¿no? Pero he escuchado también que si es que no consume aceite y bueno,
está trabajando en óptimas condiciones, mantener esos 5W30 o el que es el full sintético, el semisintético. ¿Eso es correcto? Sí, Andrés, te agradezco mucho el comentario o la consulta y tienes mucha razón en lo que comentas. En realidad eso más que nada es un mito. Te comento, particularmente he tenido vehículos con más de 200.000 kilómetros de recorrido y he seguido utilizando aceite sintético. El detalle está en que tú debas cumplir, uno, con lo que te dice el manual con respecto a, como hemos visto en los diferentes ejemplos, en la viscosidad y en las especificaciones, ¿sí? Con que cumplas estos dos y el intervalo de mantenimiento sea el adecuado, como les decíamos también, el aceite mineral cada 5.000, el semisintético, por ejemplo, yo lo cambio cada 8.500 aproximadamente, entre 8.000 a 8.500, y el full sintético máximo 10.000. Mientras tú tengas estas consideraciones, lo más probable es que tu vehículo pueda durarte mucho más tiempo. Y si es que las condiciones, como tú bien comentas, son óptimas, son las adecuadas, no presentas consumo, no presentas pérdida de fuerza, no presentas por ahí incremento en la temperatura o pérdida de presión, sigue utilizando el aceite full sintético con la misma viscosidad que te recomienda el fabricante y sigue constante con el buen mantenimiento, los buenos filtros, el tema de un buen refrigerante e incluso el tema de la calidad también de la gasolina, ¿no? Entonces, no deberías tener ningún inconveniente. Esto es más un mito que un hecho, porque es una recomendación que te hacen los mecánicos a veces para tal vez evitar por ahí revisar exactamente cómo está la condición de la máquina, ¿no? Pero personalmente, como parte del equipo técnico de lubricación, no te recomendaría hacer ese cambio, ese incremento en la viscosidad, salvo que las condiciones de tu vehículo cambien, ¿no? Como te decía, presente consumo, presente una pérdida, e incluso aún así, ¿no? Deberías revisar la causa raíz de lo que está sucediendo. De repente no puede ser un consumo, puede ser una fuga. Y tú estás simplemente cubriendo o tapando ese modo de falla que puede tener tu vehículo, ¿no? Entonces, siempre es mejor revisar la causa raíz de lo que sucede en tu activo, en este caso en tu vehículo, para poder hacer una buena recomendación o ya tomar una decisión final, ¿no? Y también, bueno, para terminar también mi consulta, he visto también en videos y comentarios también que si están usando algunos 20-50 es bueno bajarle al 10W30, obviamente no habiendo consumo es bueno, porque bueno, hay algunas personas que lo hacen también por alargar el, el tiempo de cambio de aceite, ¿no? Por una parte es bueno, obviamente es mejor el aceite, pero es bueno hacer el cambio de 20-50, bajarlo a 10W30, así de porrazo, o al 5W30, no lo tengo muy claro ese si está bien, está mal, no sé, ¿qué es lo que opinas tú, no? Sí, te agradezco una vez más el comentario porque es creo que alguna de las dudas que tiene la mayoría de participantes y de personas que tienen un vehículo en casa o tienen un taller o tienen una mecánica. En realidad no es recomendado. Si tú estás ya usando un 20W50, un grado de viscosidad más elevado, no, es muy complicado que puedas regresar a una viscosidad 5W30, por ejemplo, porque ya tu vehículo, digamos, si es que no necesitaba utilizar ese 20W50, ya de alguna forma como que se ha ido amoldando a ese rango de viscosidad o a ese grado de viscosidad. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando el 5W30, que es mi vehículo con 50.000 kilómetros, y cambio de repente porque por ahí me recomendaron, por ahí un amigo me comentó que el 20W50 le daba mayor beneficio, y utilicé el 20W50 por otros 50.000 kilómetros, internamente lo que está sucediendo es que probablemente tengas un mayor desgaste sin haberte dado cuenta al incrementar la viscosidad. Lo que pasa es que el vehículo tiene un giro o tiene un deslizamiento en el interior del motor. Si tú incrementas esa viscosidad, ese deslizamiento que tiene con el 5W30, que es un aceite menos viscoso, el 5W, perdón, el 20W50, al ser más viscoso,
lo va a aguantar el giro, o sea, lo va a ralentizar, por así decirlo, y esto me va a generar temperatura. La temperatura es toda la cadena, ¿no? El tema de las temperaturas, se degrada el aceite, la película lubricante no resiste y me va a generar desgaste. Entonces, probablemente ya ese vehículo se adecuó a ese grado de viscosidad elevado, que es el 20W50, y cuando tú pases a un 5W30, vas a sentir por ahí de que de repente va a empezar a consumir, de que de repente no va a soportar esas cargas que va a tener el motor al ya haberse acostumbrado o haberse preparado para el 5W, perdón, para el 20W50. No es recomendado. Lo que sí puedes hacer es de repente buscar, si estás usando un aceite mineral, volver a un aceite sintético, siempre y cuando mantengas los grados de viscosidad. Pero de pasar de un grado de viscosidad elevado a un grado de viscosidad más delgado, no es recomendado. Ya, entonces, para que me quede un poco más claro, entonces si hay 20-50 sintético o semisintético, ¿se podría decir así? Sí, hay un 20W50 semisintético. Por ejemplo, nosotros tenemos el Premium Protection Synthetic Blend, que es el 20W, que viene en grado de viscosidad 20W50. Ya, a ese también, a ese sí se le puede mantener igual 8.000 kilómetros, como se está diciendo que es el semisintético, ¿no? Sí, correcto. ¿Correcto? Sí, correcto. Normalmente los minerales son 5.000, los semisintéticos, como te digo, hasta 8.000 kilómetros, por el tipo de conducción que tenemos aquí en el país, y los full sintéticos hasta 10.000. Ya, ok, muchísimas gracias. Así es, amigo. Muchas gracias más bien a ti por el comentario y por la participación. Si alguien tiene alguna otra consulta, por favor, puede hacérnosla llegar. O como les decía, tal vez por el chat, también no hay ningún problema. Igual por lo pronto, invitarlos al siguiente foro que vamos a tener el día miércoles. Vamos a tocar el tema de los lubricantes para servicio pesado, ¿sí? También va a estar muy interesante. Vamos a ver también muchos temas técnicos con respecto a los lubricantes. Vamos a tener probablemente la participación de algunos de nuestros embajadores. Por ejemplo, Luchito, que estuvo con nosotros cuando iniciamos. También probablemente esté con nosotros acompañándonos en el inicio, comentándonos un poco del Dakar con la camioneta y todo esto, la participación que él tuvo con su vehículo. Invitarlos también al grupo de mecánicos de Facebook, por favor, únanse porque ahí se comparte bastante información. Probablemente también este video lo mandemos por ahí o por las redes sociales, en el caso de YouTube. Y bueno, por lo pronto, si es que nadie tiene más consultas, les agradezco una vez más el tiempo, el espacio, y muchísimas gracias. Les mando un abrazo y que tengan buenas noches. Gracias desde Oaxaca. Muchas gracias, amigo. No sale tu nombre, pero te agradezco mucho poder que estés acompañándonos. Mi nombre es Pablo Morales, distribuidor de Oaxaca. Ah, mira, Pablo, qué gusto, qué gusto. Nosotros estamos en Perú. Perfecto, un saludo hasta allá. Un saludo, Pablo, te agradezco mucho. Allá también Valvo la menciona muy fuerte. Tenemos bastantes distribuidores allá. Un abrazo. Exactamente. Un abrazo, suerte. A ver si nos acompañas la siguiente semana, Pablo. Con todo gusto. Cuídense mucho, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima semana.